Hola, yo soy Cecilia y acá nos encontramos para explicar la unidad o módulo 2 de PNL y vamos a comenzar ya por una parte que habíamos estado viendo, lo que era el estado actual y el estado deseado. Entre esos dos es importante entender que toda una charla, toda una conversación de PNL o una sesión, como quieran llamarlo, va a servir para comprobar justamente qué distancia hay entre ese estado actual y el estado deseado de la persona. La comparación que hagamos de esos dos va a resultar que si ese estado no es tan lejano, si podemos llegar, si falta mucho, es decir, que si revela muchísimas diferencias, entonces lógicamente va a haber que aplicar alguna técnica o trabajar sobre el tema. Y hasta qué punto estamos de distancia de ese estado deseado. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para cualquier conducta que queramos cambiar, se encuentra lo que está en estado consciente de la persona, que mientras nos está hablando es todo lo que percibimos aquí ahora, en este momento, en la charla, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, sin ni siquiera evaluar demasiado el contenido. Lo que la persona muestra, lo que se ve a simple vista sería, a simple oído, a simple sentidos. Una vez que también se encuentra hay algo que no es lo que se percibe en el momento, sino que es lo que no está presente ahora, pero que lo podemos llegar a traer de una manera, pero que nos va a costar bastante, que es el inconsciente. Allí están grabadas todas las acciones transformadas repetitivamente en un hábito, están grabadas todas en el inconsciente. Lo principal de esto es que tenemos que entender que cualquier conducta repetida se transforma en un hábito. ¿Y cuándo pasa a ser un hábito? Cuando se realiza de manera inconsciente. ¿Qué significa? ¿Que lo hacemos locamente? No, nada que ver, sino que se transforma en una actividad inconsciente. Es como, por ejemplo, respiramos o como, por ejemplo, actúa nuestro organismo sin que nos demos cuenta, hace una digestión y lo hace de manera inconsciente. No nos estamos dando cuenta de eso. Y eso significa estar de esta manera. Entonces, las habilidades aprendidas, dice, se transforman en hábitos y se envían al inconsciente. Es importante que entiendas esta diferencia entre el consciente y el inconsciente, especialmente en las acciones que realizas, para saber qué grado y en qué nivel y en qué lugar de tu cerebro están grabadas. Lo mismo que con las personas. Porque si algo ya se realiza de manera inconsciente y no se está pensando en hacerlo, es porque está muy grabado, ya es un hábito. Y sacar es lo que nosotros llamamos creencias. Entonces, sacar eso o querer cambiar eso nos va a costar un poquito. Se pueden tomar de manera consciente, dice, 7 o más o menos 2 trozos de información. ¿Qué significa esto? Que de manera consciente, es decir, lo que estamos pensando y haciendo ahora, podemos hacer entre 5 y 9, ¿no? 7 más o menos 2 sería entre 5 y 9 cosas a la vez. 9 es muy difícil, casi nadie llega, por lo tanto podríamos hablar de 7 como un promedio, pero también podemos hacer 5 cosas a la vez. Obviamente en este momento yo estoy respirando, mi cuerpo, me tomé un té, tal vez esté haciendo digestión y vamos sumando cosas. Escucho los ruidos de afuera, veo lo que ocurre acá en mi casa. Entonces hay muchísimas variables que yo puedo prestar atención a la vez. Siempre hacemos el chiste, algunos dicen que las mujeres no podemos cruzar y masticar el chicle, como era el chiste que se hacía, cruzar la calle y masticar chicle a la vez. Y algunos otros consideramos que el cerebro femenino es totalmente al revés, está habilitado casi para llegar a las 9 por las últimas investigaciones en neurociencias.
Justamente el fin de semana estuve en una capacitación de neurociencias con Néstor Breidot y hablaba de esta capacidad diferente de las mujeres, ¿no? Así que basta de chistes y es más, las mujeres en casa comprobamos que estamos en 20 lugares a la vez. Así que no más chistes machistas. Hablaba este neurocientífico famoso, casi número uno, al menos en lo que es neurociencias de habla hispana en el mundo. Y hablaba de esta diferencia y de que para cualquier puesto de dirección en empresas, el cerebro femenino está mucho mejor preparado que el masculino. Así que espero que convenza a muchos hombres de esto, así revertimos algunas cuestiones. Entonces, ¿qué es? Una forma de aprender es sumando estos pequeños trozos y combinarlos hasta que se conviertan en hábitos. Por supuesto, yo ya no tengo que pensar, ay, esperen que tengo que respirar. Ya se hace de manera habitual e inconsciente. Cuando nosotros queremos tener un buen hábito, hay que tratar de llegar a esto, de que se vaya al inconsciente, de hacerlo de manera de que ni nos demos cuenta ya, y especialmente con cualquier tipo de problema, adicción, malos hábitos, etc. Creemos que la mayoría de nuestros comportamientos son conscientes, sin embargo, casi todo y aún lo que mejor hacemos es inconsciente y son hábitos. En PNL, consciente es todo aquello que percibimos o sentimos en el presente. En cambio, inconsciente es lo aprendido, las experiencias, los procesos vitales del cuerpo y todo lo que podríamos advertir en el momento presente, aunque no lo hagamos. Entonces, claro, porque se trata de que ni nos damos cuenta de que estás percibiendo en este momento una imagen o algo y ahí hay una foto. Y aunque no hayas parado tu atención en ella, igual eso está integrando tu parte inconsciente y depende de la cantidad de veces que la veas y los hábitos que generes, los hábitos no son más que acciones repetidas, cuanto más lo repitas, más posibilidades de que pase a ese inconsciente como un aprendizaje, como un hábito. De ese estado presente al estado deseado, tenemos diversos comportamientos, pensamientos y sentimientos, CPS. Cuando la persona llega, se encuentra en ese estado presente y nos habla de querer llegar a un estado deseado, que va a tener lógicamente, y hay que identificarlo, otro comportamiento, otro pensamiento y otro sentimiento. ¿Qué pasa en esa brecha entre el estado presente y el estado deseado? Entre esa brecha hay algo que se llama crisis, es decir, yo tengo por costumbre siempre decir que siempre los grandes aprendizajes y los grandes crecimientos y saltos cuánticos en nuestras vidas vienen luego de una crisis. Y llevado a una escala menor, con un pequeño problema que tengan, obviamente se van a dar cuenta de ese estado presente y de ese estado deseado que quieren, si saben diferenciarlos y si saben ver en ellos todo este proceso intermedio y esa brecha que se denomina crisis. Hay alguien que se llamó Bandura que lo estudió esto y dijo que cuando tenemos primero una línea de conducta, es lo que hacemos todos los días, qué es lo que haces con respecto a ese tema que tenés sin resolver. ¿Cómo estás actuando? Y bueno, acá tenés una línea de conducta. Pero también tenés un deseo de cómo querrías actuar, cómo querrías que fuera ese deseo, ese objetivo que tenés. Entonces acá lo analiza en dos variables a medida que transcurre el tiempo y la intensidad. Obviamente es mayor la línea del deseo de la intensidad que mi línea de conducta. Yo todavía no llego a ese deseo, a cumplirlo. Bueno, pero hay épocas donde entre esa línea de deseo y tu línea de conducta se genera una mayor amplitud en esa curva, te alejas
de ese deseo un poquito más. En ese momento, dice Bandura, es cuando se produce la crisis. ¿Y cómo hacemos para aprender? Porque esta es una de las cuestiones que más tenemos que verificar y que trabajar. Todas las técnicas hablan de cómo se aprende, vas a ver muchas formas de aprendizaje. Nosotros acá vamos a analizar una que vamos a arrancar por el primer paso. Yo te voy a poner un ejemplo que es muy práctico para que lo entiendas. Por ejemplo, el primer paso es la incompetencia y la I es de consciente o inconsciente, que es lo que analizamos recién. Competencia e incompetencia, ¿qué se trata? De que sé o no sé hacerlo. En el primer paso entonces sería, no sé hacerlo, porque soy incompetente, y la I que me dice, aparte de que no sé hacerlo, tampoco me enteré que hay que hacerlo. Es decir, no me di, o sea, no me doy por enterado que eso lo tenía que hacer. Y es difícil de comprender, pero te voy a poner un ejemplo. Manejar un auto. Entonces vos decís, incompetencia, no sé manejar el auto. Hasta ahí perfecto, los dos primeros niveles van a ser, si te fijas, el número 1, incompetencia, el número 2, incompetencia. En estos dos niveles no vas a saber manejar el auto. Pero ¿qué diferencia hay entre ellos? En el primero, perteneces a una tribu de África y jamás conociste ni viste un auto. Por lo tanto, no solo no sabes manejarlo, sino que ni siquiera estás enterado de que hay que manejar un auto o de que podés llegar a manejar un auto. Y eso significa lo inconsciente. No sé que no sé, no me enteré que no sabía. El africano dice, ¿qué es manejar un auto? ¿Qué es el auto? Entonces, ese nivel es este. Cuando todavía no sabes ni que hay algo que no sabes. Por ejemplo, si yo te digo la carga atómica de los átomos que se juntan en no sé dónde, ¿vos eso lo sabías? No. Por lo tanto, estabas en un estado de incompetencia inconsciente. Inventé una cosa porque no entiendo demasiado de física, algo de física cuántica, pero bueno, no, fue una frase al azar. Entonces, ese nivel mío con respecto a la física cuántica ahora ya no es más de incompetencia inconsciente, porque a partir de ahora no entiendo nada de la física cuántica o soy incompetente para manejar un auto, es decir, no manejo el auto, pero sé y entiendo que existe un auto y que yo puedo llegar a manejarlo. Entonces, obviamente, esta es la etapa donde más aprendo. ¿Por qué? Porque una vez que descubrí que hay un auto y que yo puedo manejarlo, lógicamente voy a hacer, si quiero manejarlo, voy a hacer todo lo posible como para aprender. Y ahí es donde se abre un panorama de aprendizaje espectacular en cualquier persona, cuando le entiende que hay algo que tiene que aprender. Entonces, se despierta esa necesidad de aprendizaje y específicamente con algo. Bien, entonces, hasta acá era el africano que ni sabía que existía el auto en el nivel 1. Incompetencia e inconsciente. En el segundo, no sé no sé manejar un auto, pero como es consciente, entonces sé que existe el auto y que yo puedo manejarlo. En el tercer nivel ya empiezo a manejar. Entonces ya, y lo hago, pero lo hago de manera consciente. Es decir, voy, pongo primera, miro por el espejo. Cuando pongo primera, a veces hasta bajo la mirada para controlar. Trato de coordinar los pedales, que me cuesta muchísimo hacer todo junto. Y todo eso lo estoy haciendo de manera consciente. Es decir, ya manejo el auto, pongo primera, aunque a veces se me pare. Ya empecé a manejar yo el auto, muy de a poco y de manera consciente. ¿Por qué consciente? Afirmo patrones de conducta que después se van a transformar en una unidad de conducta, pero por ahora
tengo que pensar, voy a poner primera, voy a poner segunda, saco, aprieto embriague, saco, aprieto freno, aprieto acelerador y todo eso combinado me cuesta muchísimo. Tengo que al principio hacerlo a nivel consciente, pensando mucho, pero para aquellos que saben manejar, o mírenlo también con una bicicleta, ¿no? Se llega al paso siguiente, que es la unidad de conducta, es decir, ya hago todo junto y ni siquiera me doy cuenta, lo hago de manera inconsciente, es decir, sé manejar el auto y lo hago de manera inconsciente. Este es el último paso del aprendizaje, ¿eh? Cuando uno ya lo pasó al inconsciente, es decir, trasladamos ese aprendizaje al inconsciente, de esta manera ya manejamos el auto sin estar pensando en primera y segunda. Es más, por el tema de la hipnosis, algunos de ustedes que están haciendo el curso completo con hipnosis incluida saben que por ese tema algunas veces hasta manejando un auto pasamos por un lugar y después no nos acordamos. Así que hasta de manera inconsciente llegamos a manejar esta cuestión del aprendizaje. Entonces, ¿entendimos los 4 pasos? Primero, no sé, ni siquiera que no sé. Como cuando ustedes estaban sin aprender PNL y sin haber escuchado nunca de esto, estaban en un estado de incompetencia inconsciente. Se enteraron que estaba PNL. Todavía no sabían hacerlo ni de qué se trataba, pero se hicieron conscientes. Entonces empezaron a buscar a ver dónde aprender y comenzaron ahora este curso. Entonces se encuentran en el estado 2 hoy. Cuando vaya avanzando este curso, y ya actualmente si empiezan a hacer algunos ejercicios, nos encontramos en que sé hacerlo, pero todo lo hago todavía de manera consciente, es decir, tengo que pensar mucho, tengo que repetir muchas acciones todavía y prestarle atención, no me salen solas. Y después van a llegar un momento en que la PNL sea un conocimiento inconsciente, transformado totalmente en un hábito, donde todo aflore sin necesidad de convocarlo y sin necesidad de pensarlo demasiado. Si yo tengo que desaprender algo, y acá viene cuando tenemos que borrar patrones de aprendizaje o de creencias que están en el inconsciente. Si yo tengo que desaprender, ¿cómo tengo que hacer? Porque esto es importante también si quieren trabajar la hipnosis. Si yo estoy en el paso 4 de algo, de un mal hábito, por ejemplo, no sé, una manera de comer, por ejemplo, muy rápido, apurada, sin darme mi tiempo, o como a deshorario. Bueno, vamos a suponer que tomo uno, como en deshorario. Si yo quiero sacar eso, y ya está en el inconsciente, ni me doy cuenta de la hora, porque estoy acostumbrada a no prestar atención a la hora con respecto a la comida, tengo que desaprender algo que ya está en el inconsciente. ¿Me va a costar? Sí, por supuesto, pero ¿qué tengo que hacer? Eso es lo fundamental. ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir al momento de la vida en el cual se me grabó eso, en el cual lo aprendí de esa manera. Entonces, en una charla yo puedo ir con la persona hacia atrás, al momento necesario que surja que cuando cambió de horarios en un trabajo, surgió este tema de comer más tarde y ahí le quedó el tema de no fijarse que a la 1 o 12:30, 1, 13 horas, y empezó a postergarlo. Y después ya siguió postergándolo sin darse cuenta hasta que no tiene horarios establecidos. Si yo me fijo en ese nivel, en ese momento, la llevo a ese momento a través de un estado de hipnosis porque tengo que desaprender. Ahora, para desaprender, si está en el paso 4, ¿hasta dónde puedo llegar? Yo la puedo llevar hacia la incompetencia inconsciente, es decir, que cuando no sabía ni siquiera que había que comer, cuando era una niña. No, porque eso ya no puede ocurrir, porque el tener que comer y alimentarse ya está en su consciente. Por lo tanto,
Cualquier desaprendizaje vuelve al estado 2, menos de ahí no puede volver. Yo tengo que volver al momento en que lo aprendí, pero que todavía, o sea, no en el que lo aprendí, en el momento en que me enteré que había que comer en un deshorario. ¿Cuándo fue ese momento? Que había que comer en un deshorario. ¿Cuándo me enteré? En ese momento quedó grabado para mí este patrón de conducta. Entonces tengo que volver a ese momento y entender que tal vez hoy tenga otros trabajos, otros horarios, o que aún en el mismo trabajo voy a tratar de lograr de tomarme media hora en el momento que me lo den, que me corresponda, si es que puedo, y hacer este hábito nuevo. Y el reaprender obviamente es que una vez que llegue a 2, a ese momento en el cual se grabó este mal hábito, volver luego de a poco a realizar todas estas acciones y este aprendizaje de empezar a tener nuevos hábitos. Me va a costar muchísimo, lo voy a tener que hacer primero de manera consciente, como el paso 3, me voy a poner un horario, me va a costar mucho, me voy a olvidar algunos días, etcétera, etcétera. Y después recién para que sea a nivel inconsciente y reaprender, nuevamente todo esto. Por lo tanto, estas etapas del aprendizaje son muy buenas, volverlo a ver, volverlo a releer, volverlo a tratar de entender, como para entender hasta dónde tenés que llegar para cambiar patrones de conducta que te puedas encontrar con la gente. Existen dentro de la mente niveles lógicos que se llamaron y que van desde lo más grande a lo más pequeño o desde el afuera hacia adentro. A mí me gusta más nombrarlo como desde afuera hacia adentro. Y empezamos al revés. El desde afuera es el que ves acá más abajo, que es el contexto. El contexto es el cuándo, dónde y con quién. Junto a esto vas a tener un ejercicio, un videíto de un ejercicio para trabajar estos niveles lógicos de la mente ante cualquier problema. Nosotros lo que tenemos que ubicar es en qué nivel está el problema que trae la persona. Después, acá, cuando es el contexto, preguntamos qué cosa, el cuándo, el dónde, el con quién, etc. Cuando hablamos de comportamiento, vamos a preguntar el qué es lo que hace, qué es lo que no hace o qué es lo que le gustaría hacer. En la estrategia vamos a ver el cómo lo va a hacer exactamente. En la creencia vamos a ver el por qué lo va a hacer. Es una pregunta que normalmente, nunca, jamás, escuchen bien esto porque es pregunta de examen, nunca, jamás se hace en ninguna entrevista la pregunta del por qué, porque justamente lleva a un valor, a una creencia, a un juicio. Pero en este caso queremos saber qué creencia hay detrás de este problema. Por eso preguntamos el porqué de lo que hace. Después preguntamos sobre el ser, sobre la identidad. ¿Quién te hace ser esto que haces? ¿Y qué ser está siendo? ¿Qué persona está siendo con esto? Y luego hay otra cuestión que va más allá del ser, que es el tema de la espiritualidad, y obviamente estamos hablando de cuestiones que van mucho más allá del razonamiento lógico y que cada persona puede tener en base a sus creencias y ver también en ese nivel qué es lo que ocurre. Lo importante de esto es que esta es la cuestión para trabajar los niveles lógicos de la mente. La función de cada nivel es organizar y dar sentido a la información que está más abajo, a la información inmediatamente inferior. Los cambios que se hacen a los niveles superiores afectan siempre a los niveles inferiores. Sin embargo, los cambios que hacen en los niveles inferiores no necesariamente afectan en la estructura y configuración los niveles superiores. Por eso hay que saber dónde ir, porque esto es lo que hacemos normalmente mal. Estamos cambiando hábitos, cambiando cosas en los niveles inferiores, cuando en realidad no cambia lo superior, no cambia el ser. La solución de un problema se encuentra siempre en el nivel superior al que presenta dicho problema, dijo Einstein. Y acá volvemos acá. Entonces entendemos que
Todo lo que cambiamos en los niveles superiores, si cambiamos nuestra espiritualidad, va a cambiar todo lo de abajo. Si cambiamos nuestra identidad, va a cambiar de la creencia para abajo. Si cambiamos una creencia, va a cambiar de la estrategia hacia abajo. Pero tenemos que entender que si cambiamos un contexto, solo cambia el contexto y no cambia nada de lo superior. Y acá es donde cambiamos contextos, cambiamos comportamientos. A veces cambiamos estrategias, no el cómo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, ahora lo vamos a hacer de esta manera. Pero no cambiamos creencias, ni identidad, ni la espiritualidad, que es lo más allá del ser. Y lo fundamental es tratar de llegar acá a este paso de la identidad, que es el ser. Recién ahí podemos decir que un cambio es valedero y que puede durar en el tiempo. Lo que hicimos antes son cambios inferiores. Y si queremos solucionar un problema de comportamiento, si no vamos a la estrategia del cómo o a la creencia, no lo vamos a poder solucionar, dice Einstein. Se soluciona en el nivel lógico superior de la mente. ¿Estamos? Acá lo tienen. ¿Qué preguntas se tienen que hacer con respecto a cada uno? Este ejercicio se puede hacer con papelitos en el piso como técnica de anclaje e ir llevando a la persona desde que ahora aparece acá arriba porque es el primero a trabajar, ¿no? ¿Cuándo, dónde y con quién lo acciona? Obviamente estas preguntas van separadas, ¿no? De a poquito le hacen a la persona, la hacen parar en el entorno, en el contexto de ese problema y le dicen, ¿cuándo haces esto? ¿Dónde lo haces y con quién? Y ahora pasan al papelito siguiente y le dicen, ¿qué ves y escuchás cuando accionás con este tema? Cuando haces tal cosa que es el problema. Describime qué ves y qué escuchás. ¿Qué imaginás? ¿Qué decís? ¿Y qué sentís? ¿Qué imaginás primero? ¿Qué decís? ¿Qué sentís en este momento y en este lugar con ese problema? Seguimos, cambiamos de papelito. ¿Por qué es así? ¿De quién lo aprendiste? ¿Cómo sabés que es así? ¿Qué seguridad tenés? Yo te preguntaría de qué es así. ¿Quién lo dijo? Y acá es donde se derrumban creencias. ¿Quién sos cuando crees y haces esto? Y acá es donde estoy siendo. ¿Quién estoy siendo cuando hago esto, cuando tengo esto? ¿Y qué tipo de persona sos con esto? Y la última, ¿cuál es la misión o sentido de esta conducta? El para qué. Yo creo que en el para qué hacemos las cosas que hacemos está la mayor profundidad de análisis que podamos tener. Bien, terminado el ejercicio, vamos a hablar ahora de lo que es metamodelo del lenguaje. La PNL creó un modelo lingüístico para sacar a la luz la estructura profunda o significado de nuestro lenguaje y lo llamó metamodelo. ¿Qué significa metamodelo? Es un modelo de un modelo, o sea, de los modelos. Meta significa más allá. Y en este caso, metamodelo del lenguaje es el modelo más allá del lenguaje. ¿Qué hay detrás del lenguaje? Existe una estructura de superficie y una profunda. La estructura superficial de la persona que viene o de nosotros mismos es el lenguaje verbal o escrito, lo que decimos cuando hablamos o transmitimos cuando escribimos. La palabra no es la cosa nombrada, se trata de una representación o conjunto de sonidos, signos y símbolos para codificar la experiencia externa. Es decir, que la persona a través del lenguaje nos va a contar y a transmitir y a codificar en palabras lo que ocurrió, lo que le ocurre. Esto es algo superficial y si nos quedamos en eso, creemos eso y creemos que debemos trabajar en eso y responder a eso, y empezamos a veces a responder sobre eso en lugar de entrar en lo siguiente, que es la estructura profunda, que es la que no es consciente. El lenguaje existe en un nivel neurológico muy profundo y es también un sistema de símbolos, frases, pero más complejo y abstracto. Es la representación lingüística completa de la experiencia de una persona. Entonces, el lenguaje tiene
encerrado, escondido, un montón de cuestiones de la estructura profunda. Si lo sabes escuchar, si tu escucha es activa. La diferencia entre la vivencia sensorial concreta, es decir, la estructura profunda y cómo lo traduce lingüísticamente, y la estructura de superficie, ¿qué es lo que hace la persona para que ocurra esta diferencia? ¿Cómo transformamos algo, una estructura profunda, en una estructura de superficie al contárselo al otro? A través de eliminaciones, generalizaciones y distorsiones. Y vamos a avanzar un poquito. ¿Qué pasa de la estructura profunda a la estructura superficial? Acá tienen el metamodelo del lenguaje. Nosotros nos quedamos con el árbol que vemos y no vamos a la estructura profunda de la persona, que son las raíces. Y a veces empezamos a responder en base a esto, la estructura superficial, y no sirve. El metamodelo nos dice que la persona, para sacar estas raíces y de contarla a través del lenguaje, utiliza estas tres formas de comunicarse, que es generalizar, omitir o distorsionar. Entonces, la estructura no llega de la misma manera, por eso termina siendo superficial. ¿Cuáles son los objetivos del metamodelo? Cambiar aquello sobre lo que focalizamos nuestra atención y, como consecuencia, modificar nuestros estados internos. Es decir, cambiarle el foco a la persona, o lo que se suele llamar cambiar el punto de vista de observador. Está haciendo en este momento. Volver la atención sobre las partes eliminadas, cambiar los recursos que disponemos y que cuestione o cuestionar vos en este caso nuestras creencias limitantes. Siempre el tema es cuestionar las creencias que nos limitan. ¿Cuáles son esas tres violaciones del lenguaje? Dijimos que eran tres, por lo cual se pasa de una estructura profunda a una estructura de superficie. ¿Qué hicimos primero? Eliminar, por eso está la goma y borrando un pedacito en el cerebro. La eliminación es un filtro que permite el acceso a nuestra conciencia de alguna de las incontables afirmaciones que oímos constantemente. Reduce el mundo a dimensiones que podemos manejar. A través de este proceso prestamos atención de manera selectiva a ciertas dimensiones de nuestra experiencia y a la vez excluimos otras. Lógicamente, hay una parte que se excluye siempre, muy común en terapia y en ver en los clientes de coach, que es el tema de las eliminaciones. La eliminación más común es yo voy a eliminar todo aquello que me ponga como culpable en esta historia que vengo a relatar. Y obviamente me pongo en el papel de víctima. Entonces voy a eliminar todos aquellos relatos, palabras y hechos que me presenten como el ser responsable de lo que ocurre. Jamás voy a pagar a un terapeuta para decirle yo soy el responsable de todo lo que me ocurre. De ahí es un gran tema. Y gente que sigue escudándose diciendo que no es el responsable de lo que le ocurre y victimizándose. Entonces, estas eliminaciones las hacemos a diario y no nos damos cuenta de cualquier tipo de relato. Contamos las cosas con nuestra versión, con nuestra forma de ver las cosas. Y sin entender que siempre hay otra forma, si estamos del otro lado, que hay otra forma de entenderla y de verla, porque acá hay eliminaciones. Un ejemplo muy práctico es las personas que nos vienen a hablar que tienen conflictos con otra. Cuando ustedes, y si alguna vez tienen la oportunidad de conocer a esa otra persona, sea una pareja, un amigo o lo que sea, hijos, se van a dar cuenta de que nos encontramos con seres totalmente diferentes a lo que nos describieron. Y esto ocurre porque el otro eliminó todas las cosas buenas del otro, todas las cosas normales, buenas, por llamarlo de alguna manera. ¿Para qué? Para crear en nosotros, obviamente, un prejuicio y una forma de pensar donde él es el que tiene la razón aparte. El tema es que ante una situación conflictiva, esta eliminación puede, obviamente, impedir la solución del problema. Si hablamos de eliminaciones, por ejemplo, en este momento hay ruidos afuera de perros que ladran, hay ruidos en casa,
Si vos estás escuchando los ruidos, es conveniente que los elimines. ¿Para qué? Para concentrarte mejor en lo que yo estoy hablando. Y está bueno que ocurra de esa manera, ¿eh? Pero es una eliminación buena, pero si es ante un problema, tengamos cuidado porque nos marca una postura muy parcial de nuestro punto de vista. Si, por ejemplo, una persona se cree incapaz, rara vez podrá valorar aquellas cosas para las que sí es capaz, porque está eliminando esa parte de ella misma. Entonces es importante que esté en este caso del metamodelo, para ayudar a la persona a recuperar la parte eliminada de su mente respecto de sus capacidades y ayudarla a reunir la información necesaria para encontrar la solución al problema. ¿Cuál es la otra parte del metamodelo que nos permite pasar de una estructura profunda a una superficial y que debemos indagar? Son las distorsiones, es decir, cambiar las cosas. Es el proceso que nos permite hacer cambios en nuestra experiencia de los elementos sensoriales que percibimos. Toda la fantasía, las representaciones del pasado y futuro, las motivaciones, las creaciones poéticas o artísticas y hasta la fobia se basan en esto, en una distorsión del modelo de la realidad. Tener miedo a una cucaracha, obviamente, es una distorsión de lo que puede hacerme la cucaracha, porque en general mucho no puede hacerme más que darme impresión. Pero a nivel daño no hay daño, aunque la tenga encima mío caminando, no hay daño. Y sin embargo, distorsionamos los resultados de esa fobia y realmente transformamos en fantasías y animaciones cualquier relato de lo que nos ocurre para que realmente ese modelo sea creído por por el interlocutor que tenemos enfrente, hasta un terapeuta. Entonces, por eso digo, muchas veces creer en esas primeras palabras que la persona nos dice o responder a esas palabras no nos sirve de nada porque hay un modelo detrás de esas palabras y ahí es donde tenemos que indagar y aprender. El grado de utilidad de la misma dependerá del contexto donde se genere. Por lo otro lado, una distorsión nos puede hacer interpretar erróneamente un mensaje o un acontecimiento. Por eso no hay que responder de entrada ante lo primero que trae, atribuyendo a los otros la responsabilidad de lo que nos pasa, distorsionando lo que los demás dicen o hacen. Por ejemplo, mi jefe me hace sentir mal. No, o sea, esto no está bien dicho, está distorsionado. Me sentí mal a partir de algo que dijo o hizo mi jefe. Eso que dijo o hizo a mí me hace mal. Me hace sentir mal, pero no quiere decir que él lo haya hecho para hacerme sentir mal o bien que todo el mundo se sienta mal con eso. Y las generalizaciones, acá es cuando metemos a todos en la bolsa, y decimos esto es así, esto es así, y empezamos a generalizar. Y la generalización siempre digo que es la base de la fanatización. Cuando empezamos a generalizar, ahí está alguien queriendo meter todo dentro de la valija y no entra. A partir de una o varias experiencias, el sujeto puede reducir determinadas reglas generales y hacer evaluaciones que generalmente, en el caso de ser positiva, te va a permitir no volver a caer en los mismos errores. Pero ¿qué pasa cuando esa generalización no es positiva? Los hombres son todos iguales, las mujeres son todas iguales. Entonces, esa generalización no te lleva, es una categorización que limita tus creencias, que restringe tus soluciones y tus puntos de vista. Las generalizaciones sirven para estructurar nuestra realidad. Las palabras usadas son todo, siempre, nunca, jamás, nada. Entonces, cuando tu interlocutor, tu cliente o vos mismo te encuentres nombrando estas palabras, si es al otro, le podés repetir 2 veces la misma palabra para hacerlo entender que estás generalizando. ¿Cómo? Todos los hombres son iguales. Todos. Esa es la pregunta. Siempre, siempre. Y ahí va a surgir, deja que piense lo que está diciendo, o sea, para sacarlo de una generalización y entrar en una estructura profunda, no podés estar llenando esos vacíos. Preguntás nunca, nunca, 2 veces la misma palabra. Es increíble el panorama interno de esa estructura profunda que te abre.
No hay generalizaciones correctas o incorrectas, pueden ser útiles o no, depende del contexto que estés viviendo. Entonces, así tenemos el metamodelo que a través de trabajar las eliminaciones, las distorsiones y las generalizaciones pasa de una estructura de superficie, es decir, lo que dice la persona, a una estructura profunda, es decir, lo que quiere decir realmente, su mapa, su forma de captar esa realidad. Esto se logra a través de un gran desafío que es esto del metamodelo, aprender a trabajar las generalizaciones, las distorsiones, las eliminaciones y tratar de limpiar de alguna manera ese lenguaje del otro te lleva a la estructura profunda, que es la única que te va a servir. El lenguaje verbal es pobre con respecto a la estructura profunda. Para poder contar una experiencia, primero selecciono lo que voy a decir, es decir, que elimino cosas. Si selecciono es porque estoy eliminando. Y el lenguaje ya te hace seleccionar. Luego busco una versión bien simplificada, no voy a estar 3 horas contando un hecho, porque la sesión dura 1 hora. Entonces distorsiono todo lo que quiero contar. Y finalmente generalizo, ya que sería complejo, e indicar las excepciones. Entonces, si yo nombro todas las excepciones, no, me quiero separar de mi marido porque no me comprende. Si yo nombro las veces que sí me comprendió como excepciones, obviamente no puedo llegar en 1 hora a contarte todos los problemas. Entonces, generalizo. El metamodelo son preguntas para recuperar la estructura profunda y obtener la información de alta calidad. Esto te diría que es pregunta de examen. El metamodelo, ¿qué es? Son preguntas, es un modelo más allá de los modelos, es el modelo general y que sirve para cualquier tipo de entrevista que quieras hacer, para cualquier tipo de terapias. Y me permite entrar en la estructura profunda y obtener información de altísima calidad. Esto se usa cuando no entendemos al otro o cuando el enunciado limita su mapa del mundo. Por ejemplo, una persona que alguna vez en su vida se ha sentido rechazada puede hacer la generalización de que no es digna de estima. Puesto que su modelo contiene esta generalización, dicha persona, o bien, elimina las muestras de afecto que ha tenido para poder decir eso, que no es digna de estima, elimina cuando le han tenido afecto o le tienen a alguien, o bien entiende que no son sinceras, entonces las ve distorsionadas. Puesto que no capta las muestras de afecto de los demás, puede mantener entonces esta generalización, que no es digna de estima. Y acá tienen varios tipos de supresiones. La supresión tiene varias formas de ser, las distorsiones también y las generalizaciones también. Las supresiones existen. Primero, las supresiones comunes. Estoy nervioso. Y el tema es preguntar qué te pone nervioso. ¿Por qué? Porque está suprimiendo, te dice estoy nervioso, como algo que te está contando, pero el tema es qué te puso nervioso, porque no podés estar nervioso 24 horas del día, estás suprimiendo algo, algo no me estás diciendo. Estoy cansado. Bueno, ¿de qué? ¿Con respecto a qué? ¿Qué es lo que te produjo este estado de cansancio? ¿El qué? Con el que tienen las preguntitas al lado, con lo cual se lo saca de esta supresión. La supresión comparativa, soy un desastre. Entonces lo primero que hay que preguntar es con respecto a qué, porque está midiéndose y lo está suprimiendo. Presenté un pésimo proyecto. Esto no va más. Y todo eso es comparándolo con quién, peor que peor que quiénes, porque está suprimiendo una parte de esa comparación. La comparación es entre dos. Cuando lo hiciste entre uno solo, entonces me está faltando que te estás comparando con alguien y no lo estás diciendo. Entonces ahí puede llegar a salir algunas comparaciones que te pueden dar la solución también dentro de la terapia muy práctica de que se está comparando con alguien y ahí viene el problema. Sustantivos no especificados. Están suprimiendo quiénes lo hacen, la gente. Yo siempre digo que cuando la gente usa las palabras del sustantivo colectivo, la gente está suprimiendo y también generalizando.
pero está suprimiendo. ¿Y qué suprime? Por ejemplo, me odian, me hicieron una brujería, todos, o sea, todos bueno, en ese caso sería también una generalización, me ponen piedras en el camino. Entonces, ¿quién? ¿Quién? Esa es la pregunta cuando no me especificas quién, cuando lo estás suprimiendo. Y después hay verbos no especificados. Ella me engaña. Bueno, hay que ver cómo, cuándo, dónde. A veces hablan muchas personas en las terapias de abusos o de violencia. Hoy en día está muy de moda el tema de la violencia de género. En realidad no es moda, sino que está saliendo a la luz y bienvenido sea. Pero lo que sí tenés que entender es que en ese salir a la luz te vas a encontrar con este tipo de cuestiones, ¿no? de género que te van a venir a decir, porque me ocurrió una vez con una paciente, y lo voy a contar porque fue si no detectaba este verbo no especificado, y después el sustantivo no especificado, que era quién le hacía eso, y hasta la supresión, ¿no? El qué, el cómo, pero más que nada este verbo. Yo fui víctima de violencia de género. Entonces, cuando a vos te dicen eso, ¿de parte de quién? Porque la violencia de género no solamente puede venir de un esposo, como creemos, en general. Entonces, uno tiene que abrirse en la terapia, y la mente también, y preguntar absolutamente todo. ¿De parte de quién? De mi ex marido. Perfecto. Enseguida uno, bueno, uy, qué bien, y te pudiste separar, y qué sentís ahora, dijo un gran paso, que muchos no se animan a darlo, validar, exacto. Ahora, si yo no conozco esto de PNL, hubiese trabajado con esta persona durante mucho tiempo con respecto a algo que no era lo que estaba ocurriendo. Obviamente suprimió, distorsionó terriblemente para confundirme en la terapia. Lo primero que hice fue, ¿cómo te violentó? ¿Cuándo y dónde? No, dice, era general, era violencia psicológica. Bien, hay una gran diferencia entre violencia física y violencia psicológica. La física duele el cuerpo, además del alma. En la psicológica duele el alma. No es mucha la diferencia, pero hay que aclarar que ya no estamos hablando de lo mismo. Entonces, violencia psicológica, bien. ¿Por qué crees que te hacía? ¿Cómo era? ¿Cuándo te lo hacía? ¿De qué manera te lo hacía? ¿Cómo crees vos que te hacía esa violencia psicológica? Y lo que pasa es que yo dejé todo para criar a mis hijos, no trabajaba, y él trabajaba, ganaba bien y me sostenía, entonces con eso me dominaba. Bien, él no te dejaba trabajar eh, para eliminar cualquier supresión que esté haciendo y distorsión del tema, que ahora vamos a ver cuál es. Entonces, él no te dejaba trabajar. Sí, en realidad sí me dejaba, lo que pasa es que con los chicos no podía. Bueno, acá ya, más allá de la violencia psicológica que podría haber hecho este hombre, y cuando empecé a indagar y hacer las preguntas sobre qué le decía, y lo único que le decía era que no hacía nada por ella, o sea, si eso era violencia psicológica, le estaba invitando a que hiciera cosas, que saliera, que no tenía problema en el tema plata, pero que hiciera algo por ella, que no pasaba por la plata. Bueno, al final de cuentas me di cuenta que la señora lo que tenía era una postura muy cómoda, una zona de confort muy importante, siendo la esposa de y la madre de sus hijos, y lógicamente no quería aceptar que esa etapa estaba llegando a su fin y que corría peligro. Y no tuvo mejor idea de decir que cuando él pone final a esta etapa de mantenimiento de ella, sin, no solamente, no por lo económico, yo calculo que por lo que traté de hablar con ella y de ver, ocurría en otros niveles, pero a ver, ¿qué quiero que entiendan? Que lo que empezó con violencia de género y cualquiera se hubiese puesto del lado de la persona, terminó no siendo. Y ojo, lo estoy diciendo y soy mujer y trabajo constantemente con la violencia de género, y si hay algo que creo que no puedo manejar todavía muy bien es enfrentarme a un violento de género.
me dan todavía ganitas de ponerlo contra la pared. Entonces, a ver, lo que quiero que entiendan es que no estoy del lado del hombre ni de nada, simplemente que en este caso había distorsiones y supresiones acomodadas a esta persona. Con este verbo no, ella me engaña. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Él me pega o él es violento. ¿De qué manera? Ya saben que tienen que preguntar todo eso. ¿Cuándo? ¿Dónde? No, no vamos a entrar en el Mirta Legrand, ¿eh? ¿Qué hiciste vos para merecer que te pegue? No, no, por favor, no, no se trata de eso. Simplemente es indagar para ver cómo fueron los hechos, para que no haya ni supresiones ni distorsiones. Después existe lo que es causa en las distorsiones. Las distorsiones es cambiar las cosas. Cambiamos la causa por el efecto. Es decir, yo me pongo nervioso con algo, a mí me enoja algo, a mí me da rabia algo y le pongo el nombre de quién. Entonces estoy diciendo que fulano me hace poner nervioso cuando en realidad el efecto es ponerme nervioso y lo estoy confundiendo con la causa. Lo que hace Carlos. Entonces acá tengo que indagar cómo y de qué manera Carlos y Adriana, que dice acá me hace rabiar, cómo y de qué manera ellos me hacen poner nervioso, enojar, sentir triste, sentirme disminuido. ¿De qué manera? Porque estoy confundiendo las causas con los efectos, estoy confundiendo las personas con los efectos. Y Carlos hace cosas, no te hace poner nervioso. Hay cosas de Carlos que a vos no te gustan y te ponen nervioso, pero no es Carlos que te pone nervioso. Entonces tenemos que tratar de romper ese juicio. La lectura de mente. Bueno, acá es cuando la persona dice, lo que pasa es que ella debe sentirse nada. ¿Le preguntaste? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo sabes? Perdón, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo podés saberlo vos? ¿Qué siente ella? ¿Le preguntaste? No, no, yo porque, bueno, no lo sabes entonces. Estaría bueno que le preguntes y se soluciona más rápido. Se sintió incómodo, estudió muy poco. ¿Cómo sabés? ¿Cómo medís? Y lo que pasa es que para mí ella no quería hacerlo. ¿Y cómo sabés? Ella sabía que me estaba tocando el punto que a mí me dolía. No, no sabía nada, no lo des por hecho de que sabía. Y eso es muy común entre personas, porque eso es vivir creyendo que el otro te tiene en cuenta las 24 horas del día en todo lo que hace y dice, y no es así. A veces habla por hablar, como todos. Entonces, no hagas lectura de mente. La fuente perdida. La fuente perdida es aquellas cosas que dice, y bueno, pero ella tendría que amigarse con fulana porque no está bien lo que le hizo y ella tendría que hacer. La fuente perdida es quién dice que cómo se hacen las cosas y cómo lo sabes que se hace de esa manera. Acá toma cuestiones sonzas, ¿no? El mate se toma amargo, la ropa blanca es sucia. Pero a ver, ¿quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? La fuente perdida es justamente eso. Vamos a remontarnos y no vamos a encontrar quién lo dijo. Entonces, esa distorsión, que no deja de ser las distorsiones, juicios personales de la fuente perdida, es eso que te dice cómo se deben hacer las cosas. Qué sé yo, todos tenemos dentro y vamos a entrar en discusiones filosóficas que por ahí, qué está bien y qué está mal, no está bien robar, no está bien, pero el no está bien robar existe desde que existe la propiedad privada, inventada por un hombre, el capitalismo, podríamos decir Adam Smith o hay varios, pero antes no había propiedad privada, al no haber propiedad privada no existía el robo. Entonces, esa fuente perdida de no se debe robar, ¿y dónde está escrito? Yo entiendo que ahora las reglas del juego ya estén así y son así. Y por supuesto que hay una adaptación y un acuerdo social para no hacerlo, porque ya está, el mundo está repartido, pero entendamos que hasta este tema de no robar o de no matar, sí, mirá lo que te estoy diciendo, hasta el no matar tiene una fuente perdida, pero la tiene. En algún momento comenzó. Entonces,
romper estas fuentes y hacer razonar de que alguien dijo alguna vez que no hay que matar, y está bueno. Lo elegimos como un valor, pero no por eso quiere decir que sea lo que hay que hacer. Y si tengo que comprender a alguien que mata, también lo tengo que comprender. Porque tal vez te lo encuentres en una terapia. A mí me ocurrió. Entonces, la fuente perdida es eso, rastrear quién lo dijo y cómo sabe que es así. Y si lo dijo alguien, ya está, no tiene valor. Era un ser humano que se le ocurrió decir algo. La nominalización. Quiero tal cosa. Quiero que sea flexible, yo quiero ser reconocido. Bueno, el tema es de qué manera, cómo te gustaría ser flexible, cómo te gustaría ser reconocido. Si no tenemos los detalles, son cosas muy amplias, y que las estamos distorsionando. Porque vos le decís, quiero que sea flexible. Y no es que quiero que sea flexible. Quiero que me digas que sí cuando te digo de ir a tal lado. Es muy específico. Estás distorsionando las cosas, nominalizándolo y hasta generalizando. Y las generalizaciones tienen los cuantificadores universales, todo me sale mal, nunca llega temprano, siempre hace eso, que se responden con todo, todo, nunca, nunca, siempre, siempre. Y los operadores modales de necesidad, de posibilidad, que es, tengo que estudiar algo, ¿dónde está escrito eso, no? ¿Qué pasaría si no estudiaras? Y yo tengo que hacer tal cosa. ¿Y qué pasaría si no lo harías? No sirvo para este puesto, no sirvo para este puesto. ¿Qué te lo impide? Entonces, los operadores modales de necesidad son aquellas creencias arraigadas que nos llevan a generalizar sobre lo que debemos hacer. Y no hay nada que debamos hacer. Más allá que después hay pactos sociales para no joder al de al lado. Nada más que eso. Pero se aceptan luego como un pacto social, lo que no quiere decir que sea una ley, una reglamentación. Es simplemente un acuerdo social de parte para que podamos convivir. Nada más que eso. Todo el resto son cuestiones que las personas eligen tener esos valores y esas formas, pero no dejan de ser generalizaciones, distorsiones y supresiones. Gracias a todos, nos estamos viendo en el próximo módulo. Así que muchísimas gracias.